Hola, mi nombre es Sandra García y en esta sesión vamos a dar continuación a nuestra unidad 2 que habla del proceso de selección. En este caso, con este video abordaremos la etapa de selección y contratación. La selección es el proceso mediante el cual se va a elegir entre el conjunto de candidatos que se reclutaron en la etapa anterior, que corresponde al reclutamiento, a la persona más cercana o ideal para cada puesto. Hay que tener en cuenta que no existe un candidato perfecto, sino un candidato apto que sea aquel que más se ajuste a las necesidades y al perfil del puesto o vacante solicitada. El proceso que lleva a la selección es el siguiente. Debe hacerse una preselección de currículum vitae. En esta preselección prácticamente se analiza la forma y el contenido de todos los CV que el reclutador obtuvo durante el proceso de difusión de la vacante. Esta etapa es previa a la entrevista, ya que debe seleccionarse aquellos candidatos que se acerquen más a la descripción del puesto. Normalmente, esta etapa puede llevarse a cabo por el área de recursos humanos de la empresa, sin embargo, también es normal que se contrate a una agencia externa para llevar a cabo el proceso de preselección. La siguiente etapa corresponde a las entrevistas. Puede realizarse solo una entrevista o, lo que es más común en las empresas, una serie de entrevistas que incluyen desde la entrevista preliminar para revisar alguna información sobre el currículo que haya quedado en duda o que el reclutador quiera ampliar. Esta entrevista preliminar generalmente se realiza de forma telefónica. Posteriormente puede llevarse a cabo una entrevista técnica en la cual se busca un mayor nivel de profundidad y se examinan conocimientos, destrezas, habilidades, la experiencia en el puesto, entre otros aspectos. Y una tercera entrevista puede ser aquella que se conoce como entrevista a profundidad, que permite corroborar la información del currículo y establecer aquellas evaluaciones que será necesarios aplicar al candidato. La siguiente etapa dentro del proceso de selección es la aplicación de evaluaciones. Las evaluaciones se refieren a pruebas que pueden ser, entre otros tipos, las técnicas, psicométricas, ambientales o médicas, que explicaré en una diapositiva siguiente. Y finalmente, la última etapa de la selección es la designación de los candidatos finales. Ok, ahora, ¿cuáles son los tipos de evaluaciones o algunos de los tipos de evaluaciones que las empresas pueden utilizar para elegir a los mejores candidatos? Son las técnicas, que están relacionadas con las competencias del puesto, conocimientos, habilidades verbales, cognitivas, idiomas, entre otros. Los psicométricos, que lo que buscan es evaluar la personalidad y el tipo de inteligencia del candidato. Las ambientales lo que buscan es verificar el grado en el que el candidato se ajusta al perfil del puesto, así como verificar antecedentes, honestidad, confiabilidad, entre otros puntos. Y las médicas, que cada vez son más comunes en las empresas, buscan, entre otros, realizar exámenes para asegurarse de que las condiciones fisiológicas del candidato sean las más adecuadas para el puesto. Entre estos tipos de evaluaciones se pueden incluir los análisis de sangre, control de vista y capacidad auditiva. Aquí en esta diapositiva les muestro algunos ejemplos de evaluaciones técnicas que, como les comentaba, lo que buscan es evaluar la capacidad verbal, numérica, la memoria, la atención, conocimientos. Si se fijan, son preguntas enfocadas más a la cuestión de evaluación verbal, de lógica, del entendimiento que tiene la persona hacia una determinada situación. Ahora en la pantalla pueden ver un ejemplo de preguntas que suelen incluir los cuestionarios de personalidad o pruebas psicométricas. Como les comentaba, las evaluaciones psicométricas lo que buscan es calificar la personalidad
o el tipo de inteligencia, entre otros aspectos de la personalidad del candidato, para ver si su forma de actuar es congruente con la forma de la organización, con la forma de trabajo en equipo o con el clima laboral. En los siguientes links son algunos ejemplos de evaluaciones psicométricas que ustedes van a realizar más adelante para poder practicar esto. Una vez que se ha concluido el proceso de selección y que se ha identificado y seleccionado aquel candidato que será el que ocupará el puesto dentro de la organización, da comienzo la etapa de contratación, la cual se define como el cierre del proceso de reclutamiento y selección que formaliza la entrada del candidato como empleado. Hay que tomar en cuenta aspectos legales muy importantes sobre la relación de trabajo que se va a crear. El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo nos define la relación de trabajo como la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Asimismo, en la ley se establecen distintos tipos de relaciones de trabajo. Uno de ellos que las divide en relaciones colectivas e individuales. Colectivas es cuando existe algún vínculo entre trabajadores y sindicato. Individuales cuando la relación es únicamente entre un empleado y la empresa, de manera individual, como su nombre lo indica. Otro tipo de relación de trabajo es el que la clasifica en relación de trabajo de confianza y de base o planta. De confianza son aquellos puestos que realizan funciones de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización de la empresa, mientras que las relaciones de base o planta realizan alguna actividad normal o cotidiana de las actividades de la empresa. Por último, otra clasificación de la relación de trabajo es aquella que la clasifica de acuerdo al tiempo o a la duración que se establece de esa relación de trabajo en el contrato. Puede ser un contrato por tiempo indeterminado, una relación laboral por tiempo determinado o por obra determinada. Por tiempo indeterminado es cuando no se establece un plazo de terminación explícitamente. Por tiempo determinado es cuando se incluye la duración de la relación laboral. Y por obra determinada es cuando la contratación se realiza únicamente por un proyecto. Este tipo de relación de trabajo por obra determinada es el que vemos comúnmente en las actividades de construcción, en donde se contrata a los trabajadores, albañiles, ayudantes de albañil, solo por una obra específica. Dentro de la relación laboral y por consiguiente de la etapa de contratación, es necesario observar ciertos factores que deben quedar bien claros y específicos durante esta etapa para evitar futuros problemas legales o laborales. Algunos de estos factores son la determinación del salario, la firma de contrato y el tipo de contrato laboral, la jornada laboral, previsión social, capacitación al empleado, cuestiones de seguridad, higiene y de riesgos laborales. La Ley Federal del Trabajo, en el artículo 20, define el contrato individual como aquel en virtud del cual una persona, en este caso el empleado, se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, el patrón, mediante el pago de un salario. En esta misma ley se especifica en el artículo 25 todos los requisitos que debe contener el contrato de trabajo. Espero que la información expuesta haya sido clara para ustedes y que la explicación les permita comprender mejor el tema de esta unidad. Gracias.